¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días. 2 de octubre, Día Mundial del Hábitat. Y por supuesto es una fecha que quienes estamos inmersos en esta gran agenda urbana, pues no podemos dejar pasar. Tenemos todo un mes para estar hablando de todos los temas que tienen que ver con nuestro hábitat, hablar de ciudades, hablar de viviendas, hablar de todos los temas relacionados. Y bueno, obviamente desde la SEDATU van a estar muy atentos con esto. Por supuesto, en Centro Urbano vamos a estar atrás de esto. En No Hábitat vamos a estar muy atentos de todo esto. Y bueno, nos va a dar mucho gusto hacer esto a través de estas plataformas que permitan que entre todos nos sumamos al debate. Por lo pronto, tenemos una mesa muy interesante con expertos en estos temas y quisiera empezar por presentarlos. Nos va a acompañar el secretario Román Meyer Falcón, que es secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, titular de SEDATU. Si ya está por aquí, secretario, bienvenido. Si no, ahora se conecta. Nos va a acompañar también Delia Patricia López Araiza, que es vicepresidenta del Colegio de Urbanistas de México. Bienvenida. Nos acompaña también Ignacio Kunz Bolaños, querido amigo académico de la Universidad Nacional Autónoma de México, un experto en estos temas. Nos acompaña otro querido amigo, Rubén Kors, director de Estrategia y Sostenibilidad de Convive, una empresa que desarrolla vivienda y que lo hace muy bien con todos estos principios de impulsar los ODS, la agenda urbana y todos los temas relacionados. Nos acompaña también Félix Sánchez, arquitecto y querido amigo de muchos años, fundador de Sánchez Arquitectos. Félix, querido, ¿cómo estás? Y nos acompaña Andrés Chama, que es subdirector de Innovación Urbana en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Querido Andrés, ¿cómo te va? Muy bien, estaríamos entonces en espera, en cualquier momento se conecta el secretario Meyer, pero por lo pronto, si quieren, vamos empezando la dinámica y así va a ser esta dinámica que vamos a estar haciendo en este mes desde Centro Urbano. Vamos a tener montones de contenidos a través de columnas. Estamos invitando columnistas como los que están aquí precisamente, que son gentes que de diferentes ámbitos tienen que ver con el proceso urbano, para que nos ayuden con un texto, con textos para que tengamos contenido que podamos compartir. Nos vamos a hacer también varias mesas, vamos a tener pláticas, vamos a tener una serie de contenidos, todo ligado a través de Centro Urbano, y lo vamos a estar compartiendo con nuestros aliados para estos temas que son SEDATU y ONU Hábitat y la Secretaría de Relaciones Exteriores, por supuesto, que juntos hemos hecho muchísimas cosas ya en los años recientes y que vamos a seguir apostando con esto. Y que bueno, querido Andrés Chama, la Secretaría de Relaciones Exteriores hemos sido aliados importantes en este tiempo gracias a este liderazgo que tanto SEDATU como Relaciones Exteriores se han metido de lleno a esta agenda. Andrés, ¿qué nos comentas? Sí, muchísimas gracias, Horacio. Siempre es un gusto poder compartir espacio aquí. Saludo a todo el auditorio y, por supuesto, a mis colegas panelistas. Pues bien, como tú mencionas, Horacio, en el marco de la celebración del Día de la Observancia del Hábitat, que es un evento que sin duda se promueve a nivel global y en donde es fundamental destacar que las ciudades desempeñan un papel crucial para la construcción de la resiliencia en economías emergentes. Creo que es importante para México poder abordar adecuadamente los desafíos que enfrentan estas economías. Y en ese sentido, desde la Secretaría de Relaciones Exteriores se promueve la adopción de una perspectiva multilateral que reconozca este mismo papel central de las ciudades y su ciudadanía como elementos claves en el proceso tanto de adaptación como de desarrollo sostenible. Como sabemos, México, al igual que muchas otras regiones emergentes en América Latina, se caracteriza por una rápida urbanización y una creciente concentración de población en áreas urbanas. Esta dinámica urbana plantea tanto oportunidades como desafíos significativos y en donde pues creo que no está de más comentar que todas y todos los aquí presentes pues desarrollan una labor fundamental. Por un lado, las ciudades son estos motores de crecimiento económico y centros de innovación y de cultura, y por el otro lado, este rápido crecimiento urbano también puede llevar a problemas de congestión, desigualdad, acceso limitado a servicios básicos, vulnerabilidad frente a desastres naturales. Entonces, para abordar estos desafíos y aprovechar las oportunidades que ofrecen las ciudades, siempre es esencial promover esta perspectiva donde se involucre a diferentes actores, diferentes sectores, gobiernos locales, nacionales, internacionales y, por supuesto, a la sociedad civil y el sector privado. Me gustaría también de una forma muy breve comentar que es crucial
que los gobiernos locales tengan un papel activo en la planificación y la gestión de las ciudades. Y digo, qué mejor que el secretario Román Meyer para poder también comentarlo, dado que esto implica la promoción de políticas urbanas sostenibles que aborden estos problemas como el acceso a la vivienda, cuestiones como el transporte público eficiente y la gestión adecuada de los recursos naturales, pero además es importante que estas políticas estén en línea con las diferentes agendas globales, diferentes acuerdos a los que los 193 Estados miembros de las Naciones Unidas conviven y han llegado como punto de encuentro, como lo puede ser la Agenda 2030 y la nueva Agenda Urbana. A través de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, sabemos que se busca promover tanto la igualdad, la justicia social y la sostenibilidad ambiental. Como segundo punto, comentaría que esta misma cooperación multilateral desempeña un papel fundamental, dado que se pueden aprender experiencias de otras naciones y ciudades, y de ahí la lógica de poder celebrar o conmemorar el Día Mundial del Hábitat, dado que a través de estos conocimientos compartidos podemos generar la colaboración con diferentes organizaciones internacionales, pero también proporcionar y promover recursos y conocimientos técnicos para abordar los problemas urbanos complejos. Solamente como un tercer punto, comentaría que es necesario fomentar también la inversión de las diferentes partes involucradas responsables en el desarrollo sostenible y participar del impulso de este mismo desarrollo tanto económico como el impulso social hacia la equidad para la creación de las ciudades sostenibles junto con sus demás connotaciones, donde sin duda debe de ir de la mano un compromiso claro por la responsabilidad social y la sostenibilidad. Bien, Delia, Día Mundial del Hábitat, y a veces los que más que estudiar la ciudad, como ustedes que son especialistas, la sufrimos, la padecemos, vemos con mucho desencanto que la crisis climática avanza y que las ciudades que tendrían que ser el punto de partida para defendernos, pareciera que no, que al revés, que son el punto de partida para acelerar la destrucción. ¿Tú cómo percibes? El Colegio de Urbanistas, ¿cómo perciben? ¿Qué platican de lo que significa este Día Mundial del Hábitat en el contexto, en la realidad que estamos viviendo? Bueno, ahorita hemos estado revisando los programas que hay por salir en diferentes partes de la República y hemos visto o buscamos que cumplan justo con lo que comentaba Andrés, ¿no? Que si bien hay actividad económica para la población, que es muy importante, también que esté bien distribuido esas actividades económicas dentro del territorio. Te pusiste en mute tu micrófono. Fue sin querer. Que haya menos, con esto de poner las actividades económicas bien distribuidas dentro del territorio, que sea menos la movilidad y con esto reduzcamos los gases de efecto invernadero y que la vivienda esté mejor distribuida dependiendo de las clases sociales, que haya una mezcla de clases sociales y no estemos tan sectorizados como estamos ahora, para que no haya largos viajes de personas que van del oriente de la ciudad a trabajar al poniente y viceversa, o de norte a sur. Eso ha traído grandes niveles de contaminación y no solo gases de efecto invernadero, los efectos de esta mala distribución o inequitativa distribución de las personas en el territorio, pues son horas persona día, es mucho tiempo y por eso llegamos a esto, mi querido Félix. Muy bien. Es más fácil así que personalmente de donde vengamos cada uno, perdón. No, muy bien, no, totalmente de acuerdo. Nos acompaña el arquitecto Román Sánchez, Román Meyer, y ya te he hecho bolas entre Félix Sánchez, tanto arquitecto. Querido secretario, ¿cómo estás, Román? Ya, muy bien, Horacio, muchísimas gracias por esta invitación a todos los que están aquí conectados en este día tan importante, el Día del Hábitat. Pues muchas gracias por la invitación, Horacio.
Pues gracias por la invitación. Si ustedes han sido protagonistas, están muy metidos precisamente en crear conciencia de lo que es la planeación urbana, pensar en ciudad. ¿Qué significa? ¿Qué significa para ti que te la has pasado 5 años en el territorio intentando hacer cambios en diferentes lugares para hacer una transformación real? ¿Qué significa el Día Mundial del Hábitat en este contexto de tanto que hay que transformar? A ver, voy a tratar de ser como muy pragmático. Digamos, voy a cambiarte un poco la pregunta, Horacio, si me permites, es decir, ¿dónde estamos parados en materia de planeación? O sea, si bien yo creo que el tema del hábitat y la conformación del hábitat, digo, influyen muchas cosas de por medio, pero sí quisiera yo hacer el énfasis que unos elementos fundamentales desde la óptica del Estado mexicano o desde la óptica del gobierno federal, o el gobierno en su conjunto como concepto general, es el tema de la planeación. Siempre hemos comentado, y a todos aquí presentes, que el tema de la planeación es un tema poco conocido. En general, la planeación urbana es un tema muy poco conocido y siempre pregunto en diferentes foros, ¿no? ¿Quién ha leído el programa de desarrollo urbano de la alcaldía o del municipio donde uno vive? Y incluso en foros de especialización en materia urbana, me levanta la mano el 1 o 2% de la población. Entonces, creo que yo quisiera abordar el tema de planeación como un tema de educación. Verlo, digamos, cómo podemos avanzar en materia de planeación, abordándolo como un tema de una responsabilidad, de un derecho, este famoso concepto que ya llevamos varias décadas que se llama el derecho a la ciudad, que creo yo que no se ha podido profundizar y arraigar en la población mexicana. Tomo como referencia, alguna vez que tuve la oportunidad, en algunas ocasiones, fui yo a hacer un tema ahí a Medellín y me subí yo a un taxi. Y en el taxi, el taxista estaba hablando de planeación, usos de suelo, con elementos muy, digamos, técnicos, ¿no? Que es muy raro que alguien pueda hablar de temas de planeación y una visión a largo plazo. Entonces, quisiera yo abordar el tema que la planeación es un tema que tenemos que construir desde la parte de la educación. Que ahora que se ha puesto mucho de boga el tema de los libros, que ojalá algún día viéramos en algún libro de texto el tema de la educación como el derecho a la ciudad, que se pudiera hablar de estos conceptos generales, desde la formación de jóvenes y niños de 5, 6, 7 años, entendiendo que el 80% de los mexicanos vivimos en un 70 o un 80% en contextos urbanos. Entonces, creo que el tema central del hábitat, desde el Estado mexicano, desde el gobierno recae en un tema de planeación, pero que no vamos a profundizar mucho si no lo vemos desde una óptica de educación general, que se pueda abordar desde la educación básica con estos conceptos generales. Ahora, ya digamos en materia más en términos de lo que sería cómo promover el tema de la educación, perdón, el tema de la planeación, yo vería como 3 aspectos. Uno, la parte técnica, la conformación de estos instrumentos, estos programas de desarrollo urbano, municipales, regionales, metropolitanos, y su implementación. Estas instancias que tienen que buscar de alguna forma asegurar que se implementen, ¿no? Porque podemos hacer programas, publicarlos, llevarlos al registro público de la propiedad, inscribirlos, pero posteriormente, ¿quién le va a dar seguimiento? Y es ahí donde sale un cuerpo muy importante, creo yo, que son estos INPLANES, estos institutos de planeación municipal, que tenemos que fortalecer como Estado, como sociedad, que tenemos que darles una capacidad técnica mínima y un presupuesto o una autonomía presupuestal para que se mantengan y le digan al siguiente presidente municipal, oiga, aquí en su programa, que está actualizado y que se implementó hace 3 años, dice que se tiene que hacer esta inversión en estos puntos del municipio, que se tiene que actualizar el programa parcial, ciertas actividades que se tienen que hacer. Entonces yo creo que es muy importante asegurar no solamente estos documentos, al simplificarlos, sino generar o tener los cuerpos técnicos en la medida posible que puedan implementarlos. Luego el tema, digamos, de la economía. ¿Cómo podemos de alguna forma asegurar que los elementos básicos que está obligado un municipio puedan llevarse a cabo, agua, luz, drenaje, seguridad, residuos sólidos? Pues la actualización de los registros y los catastros. Hay un déficit inmenso a nivel nacional en la actualización de estas bases de datos, porque en muchas ocasiones dependen los municipios tener la capacidad financiera en
pues la única forma que tenemos desafortunadamente de recaudación de plusvalías, que es el predial. El predial tiene que verse como de un modo forzoso que se tiene que actualizar. Hoy estamos en miras de poder sacar la nueva ley de registros y catastros, que ya pasó por Cámara de Diputados, está en la última etapa. Ojalá buscamos que en esta administración se pueda llevar a cabo la ley de registros y catastros para fortalecer las economías locales y ese sistema de recaudación que es teórico, muy bien hecho, ¿no? De decir, bueno, se recauda para poder invertir en las zonas de mayor rezago, pues tenga mayor fortaleza jurídica. Y creo yo, el tema técnico, en la medida posible, tratar de poner atención, sobre todo en aquellos municipios con mayor tendencia de crecimiento poblacional, que tengan, digamos, el cuerpo técnico mínimo suficiente para poderle darle continuidad a sus propios programas, ¿no? Entonces, vuelvo y reitero, con eso cierro, Horacio. Uno, creo que el tema de planeación, el tema del hábitat es un tema de educación. Y si lo vemos desde una óptica de educación, pues esa educación tiene que, ojalá, salir desde los primeros años de edad. O sea, empezar a hablar de este concepto del derecho a la ciudad, por qué es importante tener una calle bien iluminada, grande, por qué es importante tener un parque, por qué es importante tener una escuela cerca de tu propia vivienda, y que estos conceptos generales se puedan, digamos, llevar a cabo en los libros de educación básica. Luego, lo que sería, digamos, la parte de los programas, los instrumentos y su implementación o seguimiento. Y por último, mejorar las capacidades de recaudación fiscal de las autoridades locales. Entonces, son instrumentos, cuerpos técnicos, capacidad de recaudación, pero creo que el elemento central es el tema de educación. Secretario, antes de que sabemos que tienes una agenda muy complicada y que realmente dentro del Día Mundial del Hábitat, seguramente, aparte del trabajo de la Secretaría, tienes mucho que estar trabajando. Ahora, nada más antes de dejarte seguir con tu agenda, te quería decir, en este Día Mundial del Hábitat, ¿cuáles serían pendientes relevantes? Ya estamos en una parte importante de la administración, se han logrado muchas cosas, hay un programa de mejoramiento urbano que ha tenido un gran resultado, se ha avanzado mucho en la reconstrucción, hay una transformación importante en varias áreas que tienen que ver con la SEDATU. ¿Cuáles serían lo que tú consideras los grandes pendientes que quedarían? Yo creo que los grandes pendientes que tenemos y que hay que aceptarlo es el tema de la regularización de la tenencia del suelo. Siempre que hablando del hábitat tenemos que hablar de suelo, hablamos ahorita del tema de lo que sería la planeación por parte pues, de a quien le compete particularmente, que es el municipio. 115 constitucional marca muy fuertemente que pues, es el orden de gobierno que tiene la injerencia de determinados usos de suelo, pero la regularización de la tenencia del suelo. Se siguen incrementando o entran más, digamos, suelo irregular de lo que tiene la capacidad del Estado al día de hoy. Creo que sí requerimos una reforma profunda, una simplificación normativa, porque no solamente depende del gobierno federal, sino incluso depende de los estados, depende de los propios municipios. O sea, creo que ahí tenemos mucha tarea que hacer. Teníamos los datos de que ingresan aproximadamente 90,000 familias al año, pero no hemos podido abatir ese rezago. Entonces, creo que es uno de los temas más pendientes que tenemos. Creo que tenemos buenos números en relación a cómo hemos venido abatiendo el rezago habitacional. Ya tenemos aproximadamente 3 millones de mexicanos que han salido del rezago habitacional. También tenemos la mayor crecimiento de vivienda nueva, que a pesar de que no era una intención de esta administración, tenemos mayor vivienda nueva que en otras administraciones que la apostaron completamente al desarrollo de vivienda nueva, y no ha sido el énfasis de este gobierno. Sin embargo, tenemos mayor vivienda nueva que otras administraciones. Entonces, creo que en materia de vivienda vamos bien. En materia de planeación estamos cortando hilo nuevo, porque nunca se había generado este volumen de documentos y trabajos desde esta secretaría. Siempre comparo, la administración pasada hizo 3 programas municipales, nosotros estamos buscando sacar 350, hay un océano de diferencia. Es un primer paso, sí. Creo que tenemos que buscar la conformación de esos cuerpos técnicos a nivel local o estatal. Entonces, creo que vamos bien en temas de planeación, vamos bien en materia, digamos, de vivienda. Creo que falta mucho en materia de atender lo que sería la regularización de la tenencia del suelo. Muy bien. Ignacio Kunz, sobre esto que dice el secretario Meyer, ¿tú qué opinas? ¿Qué opinas en este contexto de lo que estamos viviendo? ¿Qué destacas de lo que se ha logrado y qué destacas de lo que queda por hacer?
Pues yo en primer lugar, bueno, agradecer la invitación, Horacio, y saludar a los colegas que están aquí. En principio coincido con el tema de la educación, y si lo comparamos con el asunto ambiental, nos damos cuenta del rezago que hemos tenido en colocar el tema del desarrollo urbano y de la planeación en el imaginario colectivo. O sea, las opiniones que se da la sociedad sobre el tema urbano son a veces muy básicas, mientras que en el tema ambiental, que se fortaleció a partir de mediados de los 80, han logrado permear en la sociedad y que la sociedad se comprometa con algunos temas ambientales. Falta, sí, pero el asunto es que lo urbano que empezó antes no ha logrado avanzar. Entonces yo estoy totalmente de acuerdo con ese punto, porque es una forma de democratizar además el desarrollo urbano. Cuando se habla de desarrollo urbano sostenible, están los tres pilares de la sostenibilidad, ¿no? La eficacia económica, la equidad social y el tema ambiental. Pero hace falta una cuarta parte para esa mesa, una cuarta pata para esa mesa, que es el de la democratización del desarrollo urbano, y es una forma distinta de decir del derecho a la ciudad. Pero si como sociedad no estamos conscientes de que tenemos ese derecho y que debemos ejercerlo, pues estamos lejos, ¿no? También coincido en el tema técnico. El tema técnico es un reto enorme. Yo llevo, tú lo sabes, ya algunos años insistiendo en que tenemos que renovar nuestro pensamiento. La parte del paradigma sobre el desarrollo urbano que tenemos en el país es un paradigma que no ha dado respuesta. Yo no diría, no está dando ahorita ya respuesta. No, nunca la ha dado. Es un paradigma que tenemos casi 100 años con él y seguimos haciendo lo mismo, a pesar de que los grandes desafíos del desarrollo urbano son desafíos que no son nuevos. O sea, llevamos también 100 años. El asunto de la vivienda, el asunto del transporte, el asunto del acceso al suelo, el asunto de los servicios. Bueno, no son nuevos ninguno de ellos, pero no hemos querido modificar nuestro pensamiento. Y ese pensamiento implica actualizaciones jurídicas, implica la forma en que se administra el desarrollo urbano por parte de la autoridad, la forma en que se concibe la planeación urbana, implica muchas cosas. Y yo siempre he asumido que la principal responsabilidad recae en las universidades. O sea, quizá los gobiernos no estén haciendo bien las cosas, los consultores tampoco, la legislación está arcaica, pero la verdad es que los que debemos de empezar con la reflexión somos las universidades, y no. ¿Sí? Un ejemplo que yo he puesto mucho y que creo que vale la pena citarlo, el usar densidades para regular la ocupación de la vivienda genera exclusión, encarece el suelo. Y cuando a los consultores les decimos, no uses densidades, usa como en todo el mundo coeficientes, es como moverles el piso de manera violenta, ¿no? No se sabe, no se es creativo, no se sabe realmente atender o tener estrategias para atender los problemas urbanos. Seguimos haciendo diagnósticos enormes y zonificaciones intuitivas y instrumentos muy generales. También estoy de acuerdo con el secretario en el sentido de que como dice un colega brasileño, dice, los problemas urbanos son muy complejos, dice, pero con plata se pueden afrontar. Se requiere de mecanismos de financiamiento del desarrollo urbano. O sea, los municipios no tienen los recursos para afrontar muchas de sus problemáticas. Y por supuesto que la gestión de la valorización que produce el propio desarrollo urbano, de la valorización del suelo, debería ser prioritario. Como él dijo, en el predial, sin duda, pero además en instrumentos específicos que son, que van más dirigidos a cierto tipo de operaciones. Y con esto lograríamos abatir el que, en mi opinión,
es el principal problema del desarrollo urbano del país, que es la especulación. Tenemos una forma de planeación que abre y estimula la especulación, y cuando hay especulación genera corrupción, y eso le da al traste a todo, ¿sí? Tendremos que replantear nuestro pensamiento para poder superar y lograr mejores ciudades. Félix Sánchez, ¿tú qué me dices? Pues se me hace que ¿cuántos años llevamos? ¿Cuántos años que debería de enseñárseles a los niños desde la primaria o el kinder a hacer civismo, vivir en la ciudad, vivir en el barrio, entender lo que es este fenómeno de la ciudad? Me parece que ese es clave y que va a tomar tiempo. O sea, efectivamente seguimos ante nuevos problemas, tener una revolución. Y yo empecé trato de naturaleza y con... Mi querido Félix, fíjate que tu conexión anda medio mal. No sé si nos puedas ayudar con una mejor conexión, porque ya incluso te quedaste congelado. Rubén Kors, ¿qué nos comentas? O sea, sobre esto ya creo que ya has escuchado lo poco que alcanzó a decir ahorita Félix en esta primera intervención. Tiene que ver con este llamado a la educación, que lo hemos platicado, creo que todos coincidimos. ¿Tú qué percibes? ¿Cómo recapitularías lo que hemos visto en esta primera ronda de la charla? Hablando de desarrollo sostenible o desarrollo urbano como tal, lo que hemos tenido históricamente en México ha sido un crecimiento urbano, más no un desarrollo urbano. Ha crecido La Mancha, ha crecido, pero no se ha hecho con una visión de desarrollo, sino simplemente ha ido creciendo. Estoy de acuerdo en los dos ejes que mencionó el secretario. El primero, la educación es básica en crear conciencia. Y hablando de la sostenibilidad, como bien dijo Ignacio, es en lo económico, en lo social, en lo ambiental. Y viendo eso un poquito, ¿qué es lo importante? Dice, oye, para que tú tengas un crecimiento económico, que es lo que buscamos todos los seres humanos, tienes que tener una sociedad que funcione. Y para que tengas una sociedad que funcione, tienes que tener un medio ambiente que funcione. Una sociedad no puede funcionar si no tenemos agua, si no tenemos comida, si tenemos problemas ambientales como tal. Entonces yo creo que la base es la educación. ¿Para qué? Para que las nuevas generaciones pues ya traigan el chip adentro y no tengamos que llegar y ver el tema de reaprender. Y volviendo al tema del segundo eje, que es la planeación, desde el punto de vista como empresarios, es importantísimo contar con planes municipales de desarrollo. Al final del día, como bien decía en la Constitución, el artículo 115 es el municipio libre. Es la base, es la célula del país. Tienes que tener un conocimiento claro del desarrollo sostenible a nivel de cada municipio. Que tengan una planeación nos va a ayudar a que tengamos un desarrollo sostenible y no un crecimiento sostenible. Y no nada más en vivienda, que es obviamente la industria a la cual nosotros nos dedicamos, pero todo lo que tiene que ver con infraestructura, con industria, con comercio, con oficina, que es este crecimiento que tengas ordenado, que te dé un desarrollo como tal. Y eso empieza desde una planeación, desde una ley y un orden que establezca las bases para tener este crecimiento. Y esto es para la parte futura, ¿no? Para la parte de la mitigación. También algo que tenemos que tocar en el Día Mundial del Hábitat no es nada más lo que hagamos de aquí para adelante, sino también algo que hablaba Andrés al inicio, que es la adaptación a lo ya existente, a todo este crecimiento urbano ordenado, desordenados que tuvimos, cómo lo adaptamos para tener un mejor hábitat donde se va a desarrollar pues la gente y los humanos, ¿no? Entonces sería mi punto de vista y mi intervención en esto, ¿no? Félix, nos quedamos con tu punto de educación, que creo que todos coincidimos. Ahora, arquitectura, desarrollo inmobiliario, obviamente los demás tienen mucho más expertise en las áreas de urbanismo, pero ¿tú cómo ves cuando como arquitecto o Rubén como desarrollador chocamos con la regulación, chocamos con la visión de gobierno, chocamos con que muchos de los ideales que hoy se hablan de lo que sería ideal que se hiciera en las ciudades, hay veces que es ilegal?
Espero que ya esté bien mi conexión. Me cambié de lugar. Una disculpa. No sé a dónde, si llegaron a oír este planteamiento que digo que la naturaleza se tiene que meter a la ciudad y la ciudad a la naturaleza. Una metáfora de pensar diferente en la ciudad. Creo que definitivamente las ciudades llegaron y van a seguir y que son la opción para una mejor vida. Pero definitivamente, si no entendemos que hay umbrales que se tienen que tocar y cuidar, y que la vivienda no es la vivienda, es el barrio, es la calle donde estás, y que el barrio, si no tiene complementariedad de usos, es inútil, porque entonces te vas a desplazar. Siempre he dicho que la mejor movilidad es no moverse, es decir, que todo esté resuelto within walking distance, por decirlo de alguna manera. Y yo creo que es un fenómeno que, tomando en cuenta la pandemia, debemos de poder pensar en eso. O sea, por lo pronto, no debe de haber ningún proyecto de vivienda nuevo que no tenga balcones y terrazas para que la gente salga. Y además, en el caso de la vivienda popular o social o la menor, esos metros cuadrados no deben de contar en la intensidad. Y creo definitivamente que debiéramos de pensar y decir, en 4 pisos podemos solucionar grandes problemas de la ciudad, de comunicación, y eso no debería de objetarse. Es decir, eso de que para sacar un permiso de un proyectito te tardes 1 año y medio, me parece inaudito, inadmisible, inaceptable. Yo creo que tenemos que tener una visión mucho más colaborativa. Ok, yo creo en ti, vas a hacer ese proyecto. Resulta que me mentiste, hiciste un edificio, te meto a la cárcel. Pero hasta ahora no ha habido un desarrollador que haya no cumplido, que esté en la cárcel. Entonces los intereses son muy fuertes. Y me parece que si no ingresamos por la clave de la vivienda, el barrio, estamos perdidos. Y el punto que nunca hemos tocado es las áreas metropolitanas. La Ciudad de México sigue comiéndose la tierra hacia el sur, es un desastre ecológico, ya lo dijeron muchas gentes. Aquí la ventaja es que tenemos una humedad fantástica y un clima fantástico, pero en Barcelona les llega a 50 grados con la humedad que tienen y en ese momento se mueren los 6 millones de catalanes. O sea, sí estamos en un problema muy serio, tenemos que cuidar nuestras áreas verdes y por eso digo que la naturaleza se meta. Esta ciudad debería de tener 1000 parques del tamaño del Parque México en todos los barrios. Y al tener eso tendría muchas otras cosas. Creo que se están haciendo cosas que no se habían hecho en Iztapalapa. Se habla de 500,000 de metros cuadrados de construcción y de espacio público. Se pueden hacer las cosas. Lo que pasa es que tenemos que enfocarlo. No sé si con eso... No, muy claro en esta primera intervención y si la plática sigue, o sea, la siguiente ronda le profundizas. Andrés, parte de esto, en lo que estamos aquí, en Azerbaiyán se está llevando a cabo una conmemoración. ¿Cuál es el sentido? A ver, ¿cuál es el sentido? Desde hace 3 años empezamos a hacer una colaboración muy estrecha con la Secretaría de Relaciones Exteriores. ¿Cómo es este papel en donde la Secretaría de Relaciones Exteriores y esta internacionalización de la agenda urbana? Sí, y de hecho haría referencia a todo lo platicado en la primera ronda. Es interesante cómo a veces cuando existen diálogos urbanos, pareciera que hay un contraste tal entre lo que pudiera ser el discurso romántico, ¿no? Esta idealización de los hábitats perfectos, sostenibles, cualquier otra connotación, y por otro lado, pues todo lo que se necesita, ¿no? Las cuestiones técnicas, la burocracia, los retos. Creo que eso sin duda no nada más es una barrera real, sino que, y por eso hago referencia a lo que ahorita se comentaba, es algo que se incentiva desde la parte cultural, ¿no? Hay un documento muy interesante en donde incluso a manera de analogía, la cultura la utilizan como un cuarto pilar en el desarrollo sostenible, que es a lo que ahorita también pues Ignacio hacía referencia, y que este cuarto pilar pues es transversal, y esa cultura para poder generar nuevos esquemas de la ciudad, empezando por aquí, que muchas veces esa es la principal barrera, ¿no? A veces no nos identificamos con el lugar en donde vivimos.
qué diferentes serían las cosas si así como me siento parte de mi hogar o del hogar de mis padres, me siento parte de mi calle, de mi colonia, de mi ciudad, de mi estado, ¿no? Cualquier demarcación que queramos ver. Y ese sin duda es un reto, porque la realidad es que la vinculación territorial, y respondiendo a la pregunta, Horacio, se refiere a esta forma en que nuestras comunidades, ciudades y regiones están tanto organizadas como interconectadas. No podemos abordar los desafíos del hábitat de manera aislada, ya que pues ni las fronteras políticas van a detener la pobreza extrema, la escasez de recursos o el cambio climático. La cooperación entre sectores, multisectorial, en este sentido es esencial para poder garantizar pues este reto hacia la sostenibilidad, hacia la equidad en las diferentes dimensiones, y eso significa que los diferentes gobiernos, las empresas, las organizaciones no gubernamentales y de nuevo, principalmente la sociedad civil, puede encontrar maneras de trabajar juntos, compartiendo conocimientos, recursos y pues encontrar soluciones efectivas. Y en ese sentido, la conmemoración del Día del Hábitat, que como bien mencionas, se hace año con año, es una oportunidad para poder entablar este tipo de diálogos en donde cabe destacar también debe de ser solamente un referente de todo lo que sucede en el territorio. Debe de ser un ejemplo o una buena práctica de lo que pueda suceder, por ejemplo, en este panel, en una escuela, con una charla con jóvenes, en una capacitación en alguna empresa, en una plática barrial con las organizaciones vecinales. Y aquí yo aprovecharía, porque creo que también es importante, no podemos hablar de cooperación multisectorial sin mencionar también la cooperación entre generaciones. Las decisiones que hoy tomamos en materia del hábitat de las ciudades tienen un impacto directo en las futuras generaciones, y en este sentido empezaría diciendo, como activistas, pero también como servidores y servidoras, es nuestra responsabilidad actuar de manera responsable y sostenible para poder procurar un legado positivo. Debemos de escuchar las voces de los diferentes sectores. Hay una frase que seguramente ustedes ya conocen de una urbanista, una mujer tremenda llamada Jane Jacobs, que menciona que la ciudad va a tener algo para todos en medida que sea construida por y para todos. Y pues en ese sentido la vinculación hace referencia a eso, ¿no? A poder generar estas bisagras para poder conectar el conocimiento o conectar, como bien decían, algunos mecanismos para posibilitar este cambio. Celia, ¿qué opinas de todo lo que se ha dicho? Esta parte que decía Andrés es el tema de una visión incluyente, donde él hablaba de esa intergeneracionalidad, de que poder hablar al entender la ciudad de los que estamos en este momento en la mesa. Y obviamente Andrés es más joven que la mayoría, pero seguramente tenemos que pensar en eso, ¿no? ¿Tú cómo percibes este tema de inclusión? Donde al hablar de inclusión y volteamos a ver a los jóvenes, también hay que voltear a ver lo que está pasando con la perspectiva de género y con otros grupos que nos hemos encargado de no voltear a ver a la hora que tomamos decisiones que tienen que ver con su vida cotidiana, como es el caso de la ciudad. Claro. Pues mira, primero que nada sí quiero referirme a lo que mencionaba el secretario sobre la educación. Creo que es una situación súper importante. Debemos de incluir ahora a los chicos a que vean la ciudad desde los usos de suelo, como comentaban, que es una densidad, aunque no la usemos, aunque no sea lo más adecuado para el crecimiento de la ciudad, pero sí que sepan. Pero a quienes primero debemos de educar son a las personas que están ocupando cargos administrativos y legislativos, porque hacer planeación sí se hace, y desde hace muchos años se hace la planeación, pero cuando llega al cabildo no lo entienden, no saben qué van a firmar, entonces mejor no firman. Y ahí se van quedando el montón de planes y programas, leyes y normas que no entendieron cómo iban a funcionar y cómo les iban a beneficiar, si iban a traer o no más recursos a su entidad, y la dejan pasar. En cambio, si estamos educando a los chiquitos desde el kinder, que ese es un proyecto que tiene el Colegio de Urbanistas,
educar a los niños en el kinder, primaria y secundaria, ya para cuando lleguen a la preparatoria y a la universidad, ya podrán decidir ser urbanistas, no es cierto, pero sí planificadores. Y eso por un lado. Por otro lado, desde la visión de género, tengo el orgullo de decir que en el Colegio de Urbanistas tenemos una presidenta, que por cierto les manda muchos saludos a todos los del panel y también al secretario, y hemos tenido dos presidentas y un presidente. La mayoría, bueno, no la mayoría, creo que estamos 50-50 en el gremio, y eso es bueno, porque, aunque ustedes no lo crean, contribuimos. El trabajar de manera conjunta, hombres y mujeres, nos fortalece. Lo que no ven unos, vemos otros y viceversa. Y enriquecemos a la ciudad porque las mujeres hacemos un tipo de actividades diferentes a las de los hombres y nos complementamos. No nos segregamos. Si nos segregamos, nos pasa como en esta ciudad. En un lado viven los ricos y en otro lado viven los pobres. Hay que unirnos y trabajar de manera conjunta. Gracias. Ignacio, Nacho, ¿tú cómo percibes? ¿Cómo percibes este tema de inclusión, la diversidad, entender la ciudad como una cosa que estamos piloteando durante un tiempo de nuestras vidas, pero que después se la vamos a dejar a futuras generaciones? Y a veces no estoy muy seguro de lo que nos puedan decir, si pudiéramos escucharlo, ¿no? Sí, mira, tú dijiste ahorita dos palabras importantes, entender la ciudad. Yo creo que eso es, bueno, una de ellas, eso es fundamental. Necesitamos una práctica de la planeación conocedora, digo, en términos generales, de que la sociedad tenga una idea de lo que implica y de cuáles son sus derechos y de cuáles son sus obligaciones, por supuesto, y de las empresas y de los gobiernos, de todos los que de alguna forma participan en esto, necesitan entender bien, pero los especialistas necesitan una profundidad mucho mayor. Muchas de las decisiones que se toman en planeación son contraproducentes, se toman muy a la ligera, ¿sí? Yo he hecho evaluaciones en donde por ejemplo, si metemos a toda la población que se permite según el plan, no cabría la que ya existe. O sea, con ese tipo de errores. Ese crecimiento que se dio hacia las periferias en las décadas pasadas estuvo en gran medida promovido por la propia planeación y que a su vez está generando un problema de declinación de la ciudad interior y genera encarecimientos del suelo y hace más difícil la producción de vivienda. Y son errores de la planeación. Entonces necesitamos que sea conocedora. Necesitamos que la planeación sea innovadora, abrirnos a nuevas ideas, pero no a las de moda, ¿no? Que si la ciudad de los 15 minutos y que si la ciudad compacta y todo, que no digo que estén mal. Lo que digo es que no los usemos como recetas, que si los usamos es porque comprendemos cuáles son sus implicaciones. Es más, yo diría, la ciudad de los 15 minutos existía, algunos de nosotros la vivimos, los que ya estamos mayorcitos, y de repente desapareció porque se les ocurrió empezar a hacer unos planes que segregaban todo, ¿no? Entonces tiene que ser innovadora, pero innovadora con sentido, tiene que ser incluyente, y esto implica que sea negociadora y que considere algo que se le ha negado a la planeación, que es que sea política. Y todo esto sobre una base de aprendizaje social. Es hacia donde deberíamos de caminar. Y esto implica una transformación profunda del paradigma en el que nos hemos metido. Y yo creo que podríamos hacer unas ciudades mejores para todo mundo, más incluyentes, más eficientes, sin duda, ¿no? Rubén, la parte del desarrollador inmobiliario, que a veces pareciera que es el enemigo a vencer cuando se habla de las ciudades. Y la verdad es que el desarrollador inmobiliario es el músculo que transforma. Habría que ver cómo se hace de una forma más eficiente, cómo se puede hacer que el desarrollador inmobiliario sea el primero que tenga esta
cultura de la que se hablaba para entender para qué queremos las ciudades y que sea parte de la solución y no un ingrediente del problema. ¿Tú cómo percibes? ¿Cómo percibes la parte del desarrollo inmobiliario, captar recursos para este tema y de una forma que sea sostenible, sustentable, que vaya alineado con los grandes principios de esta visión urbana? Tocas un punto, yo creo que muy importante, que tiene que ver con el desarrollador. El marco legal es un cierto cuadrado y tú dentro de ese cuadrado puedes hacer una serie de cosas. Se platicaba, digo, totalmente de acuerdo en de lo que decía Delia, el desconocimiento del mismo cabildo sobre su mismo plan de desarrollo, ¿no? O lo que tocaba hace rato en la primera intervención, Ignacio, diciendo, es la densidad en lugar de pensar en coeficientes como tal. Cuando lo dejas con este desconocimiento, dejas un rango en el cual el desarrollador puede actuar. El desarrollador de vivienda, pero también el de industria y el de oficina y el de que sea, ¿no? El desarrollador de vivienda tienes un rango de actuar. Y ahí es donde entra el compromiso de este desarrollador de hacer bien las cosas. Y mientras tengamos un mayor conocimiento y un mayor compromiso con el desarrollo sostenible, nosotros como desarrolladores vamos a poder hacer un mejor trabajo. Nosotros en Convive decidimos que podemos construir las casas, casa, toda junta, o lo que estamos haciendo, que son casas alrededor de parques, alrededor de espacios públicos donde la gente se desarrolle. ¿Y qué fue lo que hicimos para innovar? Curiosamente, lo que hicimos fue ir para atrás y ver este desarrollo que se dio en las primeras ciudades en México, ver ciudades como Morelia, donde tienes parques y casas alrededor, y tienes todos esos pueblitos mágicos que nos encanta visitar, que tienes un desarrollo urbano desde la planeación como tal, que lo hicieron pensando en que la gente vivía alrededor de la plaza y su vida se desarrollaba. Este concepto de las ciudades de 15 minutos se daba ahí, todo sucedía alrededor de la plaza, y no nada más de la plaza principal, sino de las pequeñas plazas que se desarrollaban alrededor de esa ciudad. Nosotros decidimos hacer nuestro desarrollo de vivienda con ese mismo concepto. Queremos crear pequeños pueblitos mágicos, si lo quieres llamar de esa manera, que son pocas casas alrededor de espacios públicos, y crear múltiples espacios públicos, cada uno con su área destinada para comercio, para que la casa no se convierta en comercio, sino llegar y crear áreas de comercio como tal. Y desde nuestra óptica como desarrolladores de vivienda, hacer las cosas bien desde el inicio, pensando que lo que hagamos va a estar aquí para la posteridad. Una vivienda, dicen, tiene una vida útil de 40 años. Bueno, vemos en México que las viviendas tienen, y el desarrollo tiene centenas de años en lo que esto se va a hacer. Entonces, hacerlo bien desde un inicio, tomar los marcos regulatorios que hay y tener una planeación pensando en el desarrollo sostenible, y eso es lo que nosotros hacemos. Entonces, mientras más desarrolladores entiendan que el modelo de casa y lejos, también lo pueden hacer, pero crear un desarrollo sostenible va a ser mejor. Como empresario nos conviene, porque vamos a poder vender más rápido, vamos a poder vender a un precio justo, vamos a poder vender a múltiples segmentos de clientes con esta visión incluyente, de no nada más en el modelo tradicional de familia, sino los modelos alternativos de familia, ¿no? Y monoparentales, y etcétera, o incluso familias que no tienen hijos del mismo sexo, etcétera. Y pensar en estos segmentos, en esta visión incluyente, es lo que a nosotros como desarrolladores nos va a posicionar hoy para el futuro. Estamos probados para el futuro. Entonces, no se trata de hacer casas y ganar dinero. Se trata de llegar y tener una sustentabilidad en lo que hacemos, y también una sustentabilidad de nuestro negocio, que nuestro negocio exista en el futuro por la forma en la que nosotros diseñamos nuestros desarrollos inmobiliarios. Félix Sánchez, ¿tú qué nos comentas? Pues me parece muy importante recuperar la memoria de cómo se vivían las ciudades, entender los cambios, cómo todo cambia, uno mismo va cambiando conforme pasan los años, y todo eso tiene que suceder en un espacio que te es accesible, que te permite vivir mejor. Yo creo que nadie va a estar en contra de hacer proyectos que respondan, que efectivamente te sienta
que tú te sientas orgulloso de que estás aportando algo. Y si queremos recurrir a la historia, pues sí, es cosa de ver, por ejemplo, la Hipódromo Condesa, que va a cumplir 100 años, hoy yo creo que está mejor que hace 100 años, porque la previsión que tuvo José Luis Cuevas, el maestrazo, y Basurto y de la Lama, tuvieron una visión de hacer banquetas grandes, parques, aprovechar los espacios abiertos, crear digamos, el comercio de esquina y permitir que esto vaya creciendo. Una época nefasta, la de los 70s, en donde se permitía hacer edificios absurdamente altos. Eso ya desapareció. Pero por otro lado, se generaron tales inconvenientes que la mayoría de los nuevos desarrollos que se han hecho han sucedido en zonas que a mí me parecen absurdas. En el periférico, por ejemplo, hacer las torres. ¿Por qué? Porque ahí no hay lucha, porque no hay vecinos, porque no se discute, porque se hace muy rápido. Y me parece que esa política está equivocada. Y la política de crecer hacia afuera, pues yo creo que es un sinsentido. Porque ahí están las viviendas abandonadas, porque la gente tiene que estar cerca de donde trabaja. Entonces tenemos que pensar en otra manera de relacionar el origen, destino de la casa y del trabajo. Y yo insisto, es el barrio y es cómo te comes una manzana, o sea, pedacitos. Y así tenemos que comernos la ciudad. Y efectivamente, la ciudad es de todos si todos participan. Sí, claro, es muy fácil decir que la ciudad es de todos cuando excluimos a todos de la toma de decisiones, cuando excluimos a todos. Vamos a suponer que ni siquiera la toma de decisiones, que alguien tome las decisiones, pero considerando las necesidades de todos. Eso sería interesante, ¿no? A lo mejor no todos pueden entrarle puntos al momento de planear, pero sí esperamos que tomen en cuenta nuestras necesidades. Eso sí esperaríamos. Entonces, si les parece, iríamos a una última ronda. Yo les pediría que fueran intervenciones cortas y muy enfocadas a lo que ustedes consideran que abre un mensaje desde su actividad diferente que retomar. ¿Qué pediría Félix como la visión de un arquitecto que ha intervenido tanto en la ciudad? ¿Qué diría el Rubén como un desarrollador de vivienda? Que además no hemos hablado de toda la parte de cómo hay que las cuestiones económicas nos pegan y en este momento de tan alta inflación, cómo evitar que esta alta inflación y que este momento tan difícil económico provoque que construyamos menos bien, que echemos para atrás algunos avances, porque cuestan dinero. ¿Cómo evitar que este momento haga que perdamos la sostenibilidad, la sustentabilidad? ¿Cómo lograr esas cosas? Entonces, yo les pediría una última intervención donde cada quien lo enfocara desde su óptica. Y bueno, mi querido Andrés, empezaríamos contigo para decir desde la óptica internacional, desde lo que están buscando con este Día Mundial del Hábitat, que me parece que el tema central es en las economías urbanas, pensar que todo esto, a fin de cuentas, si estamos hablando de que vivimos en ciudades, las ciudades tienen procesos sociales, pero también económicos. Y si no vemos que todo esto sea viable económicamente para que todos, sucede lo que pasa ahorita, de que tenemos problemas de gente que no puede pagar los costos de estar adentro, lugares donde en la reconversión no sabemos ahora dónde ubicar la industria, donde de plano en lugares como nuestro país, que si no hay una forma legal de hacer las cosas, se van a la ilegalidad en los asentamientos urbanos, es un tema terrible. ¿Cuál sería tu posicionamiento con respecto a este Octubre Urbano, este Día Mundial del Hábitat, desde el punto de vista de la Secretaría de Relaciones Exteriores? Claro que sí, Horacio. Pues bueno, yo empezaría con el tema de la perspectiva multilateral, ¿no? Que es una de las banderas que impulsa la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y esta perspectiva también debe de reconocer la importancia de, como tú mencionas, la resiliencia urbana. Ciertamente, las ciudades mexicanas, al igual que muchas otras economías emergentes, son vulnerables a desastres naturales como terremotos e inundaciones, por decir algo. Son vulnerables a generar esos esquemas de desigualdad social entre sus poblaciones. Son también vulnerables a todos los cambios sociales y culturales con los que estamos viviendo. Y en ese sentido, la preparación que podemos tener vinculándonos desde el territorio es clave para poder generar un mundo y un país con estas connotaciones que tanto escuchamos ahora y que de hecho las promueve el Día Mundial del Hábitat, como lo son sostenible, habitable, justo, inclusivo. Y en ese sentido, la cooperación multisectorial,
también empezábamos a comentar, la cooperación multigeneracional, pues pueden ser cimientos sobre los cuales podemos construir mejores ciudades. Sin duda, esta celebración es un llamado a la acción, un llamado a la solidaridad y a un compromiso entre sectores, entre personas, incluso entre naciones. Qué curioso, ¿no? Porque hoy vivimos en un mundo, como decía más temprano el secretario Román, urbanizado. El futuro es urbano en ese sentido. Entonces, trabajemos juntos, compartamos conocimientos y asumamos la responsabilidad de cuidar nuestro hábitat, ¿no? Ese sería el mensaje principal de este día conmemorativo. Cerraría nada más comentando que la realidad es de que México también es puntero a nivel internacional, gracias a lo que hoy desde estos sectores se está liderando. Seguramente ustedes ya lo sabían, pero de hecho, en el marco del Día Mundial del Hábitat se entrega el máximo galardón a las buenas prácticas para el desarrollo urbano sostenible. Este año, una organización civil llamada Proempleo fue galardonada, una asociación civil mexicana. Entonces, acompañado de eso, cabe destacar que el siguiente año, el siguiente Día Mundial del Hábitat del 2024 será celebrado en la ciudad de Querétaro, una ciudad mexicana también. Entonces, considero y rescato mucho lo que ahorita se comentaba, localicemos, hagamos locales todas estas estrategias globales, pensemos en lo que antes funcionaba. No siempre se trata de inventar el hilo negro, pero sí de generar nuevas maneras innovadoras e inclusivas de generar ciudad. Muchas gracias Andrés. Delia. Gracias. Pues creo que si hacemos redes, no nada más entre nosotros los que estamos aquí en el panel, sino a nivel urbano, y como estaba antes planeada o pensada la ciudad en los centros de barrio, los centros urbanos o subcentros urbanos que nos iban dando servicios cada vez de mayor tamaño, vamos a tener mejores ciudades, más relacionadas entre sí, porque el centro de barrio, como bien dice Félix, era muy padre salir a jugar con los vecinos de la cuadra de atrás o de la de enfrente, y usábamos la calle. Las mamás nos conocían, bueno, mi mamá conocía a todos mis vecinos y viceversa, ¿no? Nos íbamos a tomar agua a la puerta donde nos dejaban la jarra con los vasos y nos prestaban los vasos, en fin, era más humana, y creo que esa es una de las finalidades de este día, volvernos más humanos o regresar a ser más humanos, no encerrarnos y dividirnos y ser cada vez menos incluyentes. Al contrario, hemos estado buscando, con este tipo de edificación hemos hecho que las ciudades sean cada vez más aisladas. Veía entre los nuevos proyectos que se están haciendo en Tijuana, una de las cosas que están buscando es tener espacios comunes donde las personas de los edificios bajen a convivir. ¿Los edificios nos ayudan a convivir o son las calles las que nos ayudan a convivir? Lo que mencionaba hace un rato Félix, no tengamos altos edificios, tengamos edificios bajos donde todos nos conozcamos, donde todos podamos participar de lo que se hace, una verbena, una salida a andar en bici, no sé, tantas cosas que en verdad se han ido perdiendo y que nos gustaría que jóvenes como Andrés vivieran para que disfrutaran de la ciudad. Y esto nos lleva a tener mejores condiciones de vida de las personas grandes, de los discapacitados, de los niños, de los jóvenes, y las mujeres podríamos salir sin riesgos. Gracias. Sí, por supuesto. Ignacio, ciudades más humanas. Sí, para tener ciudades más humanas, y desde mi perspectiva creo e insisto en que tenemos que comprender la ciudad, o sea, en profundidad, las implicaciones económicas, sociales de muchas de las decisiones que tomamos, debemos de tenerlas claras, ¿sí? No ser tan intuitivos, tan esteticistas, sino hacer que la ciudad sea viable, reconocer los distintos grupos de interés. Y decía Rubén,
Hay rangos, sí, nada más que la planeación debe permitir esos rangos. Por ejemplo, la forma en que se está haciendo actualmente básicamente excluye la posibilidad de hacer bien económico de vivienda social. Los coeficientes que se les otorgan son tan bajos a través de la densidad, 10 veces más bajos que las viviendas de lujo, ¿no? Entonces ni siquiera pueden competir y el valor del suelo se fija en función de los mejores postores. Ese tipo de comprensión es fundamental para que esos rangos den cabida a todos. Entonces necesitamos una ciudad incluyente, reconocedora de los actores y de sus intereses legítimos, desde los desarrolladores hasta los grupos vulnerables. Los que sí no caben aquí y que debemos erradicarlos son los especuladores. Esos que compran suelo para después, a través de mecanismos de corrupción, lograr cambios de uso de suelo, autorizaciones de incorporación, aumentos de intensidad, ¿sí? Esos son los que están afectando enormemente a las ciudades mexicanas, ¿sí? No son los desarrolladores, no son los que ocupan los asentamientos irregulares, que son víctimas de una situación donde no hay cabida para ellos, ¿sí? No hay, la gente hace lo que puede. Necesitamos tener una planeación inteligente, flexible, como dijo Félix, ¿no? Es increíble que cierto tipo de edificios tarden en aprobarlos cuando deberían ser como en automático, ¿no? O sea, vas a hacer un edificio de 8 departamentos con 4 niveles en ciertos lugares de la ciudad, esos van en automático. Pero bueno, entonces necesitamos esa flexibilidad, esa inteligencia, esa comprensión y la posibilidad de construir acuerdos entre los distintos actores. Totalmente de acuerdo. Antes de pasar la palabra a Rubén, mi querido Rubén, nada más a mandar un saludo. Se han conectado muchos amigos, seguramente de todos. Eduardo Luno, Patricia Salgado, Laura Hernández, también está por acá, Manuel Alfonso Barrero, Simón Danglish, Juan Carlos Centella, Toño Horta, Gerardo Trejo, mucha gente afortunadamente, y mucho interés, porque así como decimos que hace falta, a mí me encantaría, así como entramos de pronto a un café y vemos que la gente está platicando de la Fórmula 1 o de algo, entrar y que se viva la ciudad, que estén hablando de, oye, qué padre el paso a desnivel, qué padre esta intervención urbana, qué padre la forma en que hicieron los pasos peatonales, eso está padre, ¿no? En lugar de que la gente esté en una negación, de pronto es increíble. A mí me ha tocado ver como gente que no quiere que se pinte, que se hagan unas orejitas en una banqueta, que se pinte un paso de cebra de una forma más notorio, en fin, hay muchos temas que habría que crear una cultura urbana. Ahora sí, mi querido Rubén Kors, ¿qué nos comentas? Yo creo que voy a empezar con la frase, con dinero baila el perro, ¿no? Eso es como dicen. Si el dinero tú llegas y lo enfocas hacia algo, va a suceder. Si no hay dinero, no va a suceder. A mí me encanta la idea, y nosotros lo hacemos en Convive, el desarrollo urbano centrado en la persona. Quien tiene prioridad es la persona, y de ahí le vas dando prioridades a las bicis y lo último viene siendo el coche. Entonces, pensar en cómo desarrollar el desarrollo urbano centrado en la persona, pero para que eso suceda, pues tiene que ser negocio, tiene que haber dinero asociado en ello. Mucho se ha hablado en otros foros y me ha tocado platicar con Horacio también de la no rentabilidad o la muy baja rentabilidad de la vivienda social. Hoy es bien difícil desarrollar vivienda social por todo lo que platicamos, ¿no? Te ponen, como dice Ignacio, ahora sí que desde la regulación dice, pues no va a salir, ¿no? Porque no es. Entonces, ¿cómo hacer para que esto suceda? Y Andrés, al inicio de su última intervención, mencionó una palabra que para mí es la palabra clave, el multilateralismo. Hay mucho dinero de órganos internacionales que tienen esta conciencia de desarrollo sostenible que dice, yo estoy dispuesto a meterle dinero, ya sea subvenciones a fondo perdido o dinero más económico subvencionado para que sucedan cierto tipo de cosas. Entonces, yo creo que aquí este acuerdo entre las partes debe ser acuerdo no nada más entre gobierno e industria que desarrollamos, sino también el tener
multilaterales y tener otras organizaciones de la sociedad civil que nos ayuden o colegios, ¿no? de arquitectos y de urbanistas que nos ayuden a que tengamos una agenda en común y el dinero fluya hacia ello para que suceda lo que queremos hacer que suceda, ¿no? El dinero cada vez es más caro, ¿no? Estamos viendo los fondeos, la tasa TIE a 11.50, bueno, hoy en la mañana 11.27, ¿no? Bajó un poquito, 25 puntitos bases, pero con esos se vuelve caro la inflación que tenemos en los insumos de construcción, y si no hay dinero para esto, pues no va a suceder. Entonces, ¿qué pasa? Los desarrolladores que somos empresas, que al final del día somos empresas y tenemos que tener retornos aunque sean chiquitos, pues nos vamos moviendo a segmentos que son un poquito más rentables y estamos abandonando segmentos donde eso es ultra necesario, ¿no? Y me ha tocado platicar con algunos municipios de, oye, ¿y cómo le podemos hacer? Pues la pregunta o la respuesta es, oye, ¿tu municipio tienes tierra? Ok, apórtala y vamos a desarrollarla en conjunto. Oye, municipio, fíjate, lo que yo tardo y todo lo que tengo que pagar en sacar licencias, ayúdame, ya no me lo hagas más barato, házmelo más corto, que nosotros podemos llegar y sacarlo cumpliendo con toda la normatividad, más corto y enfocándonos a esto. Así nos puedes ayudar a que hagamos vivienda de este nivel y nos bajemos un poquito hacia la vivienda social. Entonces, tiene que ver esta alianza, y no ustedes y nosotros, ¿no? Sino esta alianza por el desarrollo sostenible de todas las partes, buscando dar esta solución de un desarrollo sostenible de largo plazo. Totalmente de acuerdo. Tiene que ser un sistema donde todos trabajen con el mismo objetivo, ¿no? No que vaya cada quien va para, en principio, diciendo que queremos lo mismo, pero que en la realidad se vea que los caminos son diferentes, ¿no? Tenemos que coincidir en los qués y en los cómo. Y cerremos, Félix. ¿Cómo recapitularías no nada más esta última intervención, sino lo que hemos platicado hoy y en este contexto de Día Mundial del Hábitat? Qué bueno que le dedicamos un día. Ojalá que le dedicáramos este día y fuéramos los que estamos legislando, los que estamos gobernando. Pero qué bueno que le dedicamos este día. Se lo tenemos que dedicar todos los días. Esa es la primera noticia. Yo siempre hablo de que hay que patrullar tu barrio. Tú tienes que vivir la ciudad en tu célula inmediata para ver qué está pasando, qué hay mejoras o cómo incides o cómo hay que protestar. El otro día en el Parque México llegaron unos grafiteros, hicieron un pedazos y los vecinos salimos a protestar y en 24 horas estaba arreglado el problema. O sea, hay que estar con las manos adentro. ¿Qué es lo que hay que hacer? Por ejemplo, es lamentable que los institutos de vivienda ya no construyan vivienda. Digo, coño, ¿a dónde vamos? Es lamentable que no haya un grupo que se dedique a pensar y a conocer las ciudades y las metrópolis. Nada más. Ese dinero sería la mejor inversión que haríamos los mexicanos. Como sería la mejor inversión enseñarles a ser ciudadanos y civismo a los niños, a que conozcan a su vecino, que jueguen en la calle, que aprendan a relacionarse. Ahí está la esencia del México futuro. Y va a cambiar, y ha cambiado. Y tenemos, a fuerza de ir avanzando, ser mejores. Pero en lo inmediato es increíble que no haya un instituto de pensamiento de la ciudad y la metrópoli y que diga, vamos a hacer un plan comando, se valen los subsidios bien pensados, la tierra, para que no haya especuladores. Aquí vamos a hacer este pedazo de ciudad que va a responder a todas las necesidades o la mayoría. Y yo creo que es la única manera, vivir la ciudad intensamente y estar comprometido. Y no se trata de hacerlo gratuitamente, porque tú te beneficias cuando la calle está bien pavimentada y bien iluminada. Entonces, pues ciudadanos somos, actuemos en la ciudad. Gracias, y me parece buenísima la intervención y pues hay que seguirle, no hay de otra. Hay que seguirle, no hay de otra. Y precisamente es lo que tú dices de crear una cultura, de crear grupos de estudio. La verdad es que sí hace falta que tengamos estos incubadoras de ideas, estos observatorios de qué es lo que está pasando, porque muchas de las cosas que vemos y que son evidentes, es increíble que nadie le dé seguimiento para que lo evidente se haga palpable, ¿no? Si es evidente que hay que elevar el nivel de la charla para hablar de lo metropolitano,
y no dejarlo en la planeación municipal como si fueran los pedacitos. Son pedacitos que se juntan, ¿no? Pero si no nos tomamos esa molestia, pues caray, es difícil que pasen las cosas. Por lo pronto, empecemos con esto. No sabemos que no depende de esta charla que haya cambios, pero sí depende de esta charla ayudar con ese proceso de crear conciencia, ayudar con ese proceso de transmitir y compartir ideas. Hay gente conectada que está haciéndolo. Entonces, muchas gracias por sumarse a esto y ya saben, vamos a estar muy metidos en Centro Urbano. El que quiera sumarse a la conversación, el que quiera mandarnos textos para ahora, metámosle contenido y cuenten con que vamos a estar apoyando esta iniciativa de crear ciudad entre todos, con objetivos muy claros, buscar vincular las autoridades. Destaco el interés de participar de la Secretaría de Relaciones Exteriores o No Hábitat, del secretario Meyer, que cuando con todo y que tenía un día lleno de agenda, se salió de una reunión para tener un rato, una charla. La verdad, hay que destacar esa voluntad, hay que destacar esa voluntad. Ahora, lo que tenemos que hacer entre todos es sacarle jugo a esas voluntades, ¿no? ¿Cómo le damos camino? Bueno, esa es la parte difícil, nos toca a todos. Muchas gracias, Delia López, vicepresidente del Colegio de Urbanistas de México. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes y gracias a ti por invitarnos. No, hombre, más que de casa y las veces que quieran. Nacho Kunz, querido amigo, gracias. Muchas gracias, Horacio. Un gusto estar aquí. Lástima que nada más tenemos hora 20 porque se necesitaría un café. ¿Por qué un café? No nos limites. Por la hora. Y platicar esto, porque lo que me gusta es que hay una enorme coincidencia entre todos, ¿sí? Quizá el lenguaje, la forma de plantear las cosas, haya ciertas diferencias, pero en el fondo creo que todos estamos coincidiendo y eso es alentador. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, en el fondo todos coincidimos. Lo ideal es encauzar esa coincidencia en que pasen cosas, ¿no? Qué bueno que aquí hay gente que está en la planeación, gente que está en la academia, gente que está en la parte gremial, instituciones de gobierno fundamentales, desarrolladores, arquitectos. De eso se trata, de que entre todos hagamos el cambio. Querido Félix, querido, muchas gracias. Gracias a ustedes, un placer. Abrazo. Abrazo. Andrés, muchas gracias, mi querido. Muchas gracias a ti, Horacio, y gracias a ustedes también por compartir el espacio. Con todo gusto, ya sabes que esta alianza que traemos, Relaciones Exteriores, SEDATU, ONU Hábitat y Centro Urbano, que sirva para esto y que hagamos muchas cosas más. Querido Rubén Kors, muchas gracias, hermano querido. Muchas gracias, mi querido Horacio, y también un placer compartir con cada uno de ustedes en el panel, entendiendo los distintos puntos de vista y cómo coincidimos en esto. Y para cerrar, de acuerdo con Félix, no debe ser el Día Mundial del Hábitat, ni el mes, ni el año, ni la década, ni el siglo. La única forma de que tengamos un hábitat en el futuro es que todos los días sean el Día del Hábitat y que en todo lo que hagamos tengamos este pensamiento, está presente en nosotros. Totalmente de acuerdo. Que eso sea, y por lo pronto estamos dando pasitos chiquitos, pero macizos, ¿no? Sigamos en esto. Muchas gracias a todos y a los que nos acompañaron en la charla. Súmense y de veras, opinen y recuerden que el cambio se hace cambiando la forma de pensar, cambiando la cultura, platicándole a los niños, diciéndole, oye, la banqueta es importante por esto, este camellón es importante por esto, el parque debemos hacer más parques, la ciudad de 15 minutos, ¿a qué se refiere? Más allá de la moda significa más o menos esto. Entonces, recordemos lo que hemos tenido para que no lo volvamos a perder. Cada vez que me dicen a mí que los mexicanos queremos que casas individuales en terrenos propios, me acuerdo de las imágenes del centro histórico de Tlatelolco, de las unidades habitacionales, y no es cierto. Estábamos acostumbrados a vivir de otra forma. Teníamos tiendas cerca, teníamos parques cerca. Nosotros cambiamos la forma de esto, de alguna forma, algo malo pasó en el camino, pues esto también se puede cambiar para bien. Nomás no le perdamos de vista y tengamos ese objetivo en mente. Aquí nos encontramos. Muchas gracias. Gracias, nos vemos. Gracias. Gracias, hasta luego.